Pues vamos a ir empezando con la sesión del día de hoy. Esta sesión es importante, les voy a decir por qué. Porque vamos a ir empezando a construir nuestro modelo. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que hemos visto durante estas sesiones? Hemos visto muchos elementos que nos han permitido identificar cómo podemos generar una métrica, fíjense lo que les estoy diciendo, una métrica para poder, vamos a decir, determinar el nivel de efectividad de un programa, un proyecto, una iniciativa o una política en materia de salud. ¿Por qué estoy diciendo métrica y no estoy diciendo evaluación? Porque normalmente estamos acostumbrados a hablar solamente de evaluación. Y el grave problema que tenemos es precisamente la palabra evaluación. Porque evaluar solamente lo que te permite es buscar la causa y la determinación en donde se encuentra el programa, o el proyecto, o la política. Sin embargo, cuando hablamos de métrica, buscamos la medición, la evaluación y la comparación. Aunque esté implícito en la palabra evaluación, la realidad es que nosotros no podemos dejar de lado ello. A mí me gustaría empezar la clase del día de hoy con una frase que encontré en un material que les envié hace rato, que dice: la evaluación es una ciencia de gran trascendencia social y política, cuyo valor en el campo de la salud no se discute, pero continúa aún en permanente proceso de construcción. Carol Weiss. Y a mí me gustaría cambiarle un poco y decirle: la creación de un modelo de metricado es una ciencia de gran trascendencia social y política, cuyo valor en el campo de la salud no se debe discutir y que se conforma de manera permanente a través de la contextualidad que ofrecemos. ¿Qué significa? Existen diferentes metodologías para evaluar un programa en materia de salud. Uno de ellos es que les mandé. Ese archivo que viene del estado de Colima es muy bueno. Estaba teniendo entre los mejores manuales y lineamientos para evaluar un programa en materia de salud. Tómenlo en cuenta. Pero ahora que ustedes lo analicen, ¿sí?, en la segunda parte de la clase, déjenme decirles algo. Se darán cuenta que queda corto. Y se darán cuenta que lo que hemos visto durante estas sesiones tiene que ver de manera relacionada, que es lo que vamos a tratar ahorita en estos minutos. ¿Qué significa esto? Que lo que necesitamos es generar un modelo que nos oriente a poder evaluar, medir y comparar un programa en materia de salud. ¿Por qué no solamente regirnos por una cuestión de lineamientos nacionales, internacionales, jurídicos, normativos, sectoriales? Se debe de hacer. Porque cuando yo hablo de un programa en materia de salud, existe toda una relación jurídica normativa. ¿Qué significa? Ustedes pregúntense, ¿por qué creen que se debe evaluar un programa en materia de salud? Y perdón que utilicemos el lenguaje de evaluar, aunque debe ser más amplio, ¿no? ¿Por qué se debería evaluar? ¿Por qué tanta vehemencia en evaluarlo? Por una sencilla razón, de manera desafortunada. ¿Por qué crees, doctor? Claro, claro, pero fíjate, doctora, que tu opinión es más amplia de la realidad. La realidad es porque te lo pide la norma. Hay una normatividad establecida que es la Ley General de Planeación. La Ley General de Planeación de la Administración Pública te dice que todos los programas en materia de salud, todos los programas de cualquier tipo de sectorización en materia de administración pública, de orientación a la cuestión pública, deben de ser evaluados. Y exactamente lo que tú dices ahí donde está la parte importante. ¿Por qué? Porque tienen una asignación de recursos y se debe prever y se debe fortalecer que esa efectividad de la asignación de recursos se dé de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que todo ha sido orientado ¿a qué? A un cumplimiento. Ahora que se metan a esta guía del manual de Colima, se darán cuenta que empieza con una contextualización de la evaluación y termina diciendo, pues porque tenemos que evaluarnos porque la parte normativa y jurídica no los exige. ¿Y eso es malo o es bueno? Es bueno, pero ¿cuál es la cuestión, vamos a decirle, complicada?
que solamente la tengamos como una orientación de cumplimiento de la norma. Y no solamente, ¿sí? Eso es lo importante, sino necesitamos ver que hay elementos trascendentes, ¿no? El nivel de impacto, la cuestión de la realidad, si ese programa es efectivo o no es efectivo. Les voy a poner un caso. Hay programas en materia de salud que desde el punto de vista normativo, en el cumplimiento de la evaluación, salen con palomita, pero en la realidad no tienen el impacto que requiere la sociedad. Por ejemplo, caravanas de la salud. Caravanas de la Salud estableció todo, y esto no es de este gobierno, viene desde años, eso lo determina desde los gobiernos panistas, porcistas. Genera todo vamos a decir, un andamiaje de que vayan hacia aquellas regiones complicadas de accesibilidad, de tecnología de salud. Exacto, se cumplió, tuvo paloma. El problema es que aún con todas esas acciones, seguía habiendo carencias en materia de atención en salud. ¿Por qué? Porque a lo mejor el nivel de efectividad, de impacto real, no se alcanzaba. Ahora, derivado de esto, hay una cuestión importante donde tenemos que checar nosotros un elemento fundamental. Tenemos que hablar de la evaluación en un sentido amplio cada vez que hablamos de evaluación, pero nosotros, desde una parte doctoral, tenemos que generar una triada de 3 elementos: medir, evaluar y comparar. Es decir, a partir de este momento, cada vez que hablamos de evaluación, aunque las metodologías como esta del Estado de Colima, que está basado en una construcción metodológica de la ONU y del PNUD, ¿sí? Solamente tratan a la evaluación de manera general, nosotros tenemos que abordar desde esta trilogía. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Ahora, no, un elemento importante dice, la evaluación de un programa de salud se determina por una cuestión, normalmente se determina por una cuestión técnica, administrativa y de recursos. Lo que decíamos. Por ahí se evalúa, por ahí se evalúa. Y casi todas las metodologías ahí están construidas. Ahora, no perdamos de vista por qué estamos nosotros checando este tema. Porque hay diferentes metodologías de evaluación. Nosotros no nos vamos a conformar con utilizar una de estas. Pero las pueden conocer, ustedes se meten en internet y salen N metodologías. Lo que vamos a hacer nosotros, voy a hacer una línea punteada, es que ustedes construyan su propio modelo de evaluación de programas de salud. ¿Sí queda claro? Eso es más importante, ¿eh? Por eso hemos visto muchos tópicos. Y tú vas a empezar a tratar de construir tu propio modelo. En la propia guía que les envié, dice que es un modelo. Ahí tiene una forma, dice que es una explicación teórica para una aplicabilidad. No, para mí un modelo es más que eso. Un modelo es un constructo no acabado, porque se debe de estar actualizando permanentemente, de instrumentos, herramientas, métodos y modelos, metodologías que te permiten ¿qué? Solucionar uno o varios problemas en específico. Y que debe de ser totalmente gráfico, y que debe ser muy evidente, y que debe ser entendible, dinámico, de fácil entendimiento. Eso es un modelo. Finalmente solamente se preparan para ese proceso, pero no es como algo cultural en lo que estamos mejorando poco a poco trabajando en un año, por ejemplo, no, aquí te dicen en 3 meses te van a acreditar las unidades y ahora sí arregla todo, mueve todo, y no creo que sea una cultura, también creo que hay como un problema mental cuando hablamos de evaluar por la simple palabra, ¿no? Simplemente te dicen, quieren evaluar, no creo que a veces todos dicen, ¿por qué tendríamos que hacer esto? Tú llegas a otros países y ellos saben que parte del día a día estar evaluando continuamente y comparando, ¿no? Que es lo que hacen cuando dicen, vamos a ver cómo lo hacen en este instituto para que nosotros podamos poner en práctica esto, ¿no? Que es como medio complicado. Exactamente. Exactamente. ¿Y sabes qué, doctora? Esta parte es fundamental lo que tú dices, porque primero cuando hablan de medir, lo que hacen es cuando te dicen evaluar, lo orientan solamente a la medición.
¿no? Porque cuando yo quiero acreditar, voy a trabajar en función de acreditar y no de generar una funcionalidad efectiva, que a través de cualquier instrumento de métrica me va a permitir, primero, identificar áreas de oportunidad y dos, identificar mejores prácticas para la sostenibilidad y sobre todo darle permanencia a la efectividad del propio programa. Y la segunda, hay una cultura inadecuada en torno a la palabra evaluación. Tú escuchas evaluar y luego, pero también hay un porqué, porque se evalúa de manera equivocada. Porque tenemos una visión, vamos a decir, orientada al control en la evaluación y no a la gestión. Ya lo hemos platicado. Evaluar desde el punto de vista de control, te digo, cumpliste o no cumpliste, si no cumpliste te doy un manazo. La gestión, cumpliste o no cumpliste, identifiquemos por qué no cumpliste y construyamos una estrategia que permita sí cumplir y mantener. Claro, la primera es más fácil. La segunda es más complicada. Claro, la primera es más efímera, la segunda te da que mayor permanencia. El problema tiene que ver en que las personas que tienen la responsabilidad de evaluar, ya quedamos que cuando hablamos de evaluación estamos hablando de esos tres para estar en la cultura general. Las personas que tienen que evaluar, ustedes cuando evalúen, deben generar ciertas competencias diferentes. Lo importante no es identificar el error, lo importante es buscar la causa de por qué se está generando esa desviación. Y a partir de un accionar de manera, vamos a decir, integral, poder solucionarlo de manera más rápida, pero sostenible. Porque normalmente cuando tú lo haces a la vieja guardia, lo corriges de manera eficaz, que significa al costo que sea. Ahora, regresando a todo esto, ¿qué estamos viendo? Que la evaluación, realmente, en término peyorativo en todos los tipos de evaluaciones y modelos que hay, no abarca la cuestión de medir, evaluar y comparar. Nosotros vamos a hablar cuando hablemos de evaluación, vamos a hablar de esta triada. Es necesario. Yo no puedo utilizar o construir un modelo de evaluación si no hay instrumentos de medición, de evaluación y comparación. Cuando yo hablo de evaluar, hay diferentes modelos en el mercado, vamos a decirlo, que te permiten llevar a cabo este proceso. Está la metodología del PNUD, está la metodología del Banco Interamericano, está la metodología de tal. ¿Cuál es mejor de estas? ¿Cuál es mejor? No sé. Dependerá de las circunstancias, características en las que se mueva ese programa. Por ejemplo, si ese programa en materia de salud tuvo un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, está planchadito que tienes que voltear ¿a qué? A su metodología. Si ese programa tiene un impacto en cuestiones de un proyecto internacional de la ONU a través del PNUD o de la OEA, está planchado que tienes que utilizar esto. Pero hay una cuestión importante. Nosotros a nivel doctoral no podemos caer solamente en la optimización de uno u otro modelo, sino tenemos que empezar a girar hacia la construcción de un propio modelo de evaluación, ¿sí? Que se va a ir cambiando, modificando, alterando de acuerdo a las circunstancias a las cuales nos vayamos enfrentando. A mí se me ocurre, te toca evaluar un programa, ya dijimos, evaluar un programa de salud del municipio de Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues utiliza la metodología del PNUD, ¿quién sabe? Porque podría ser que de acuerdo a las características, restricciones, etcétera, no te permitan generar cierta instrumentación, que la metodología de la ONU te lo pide. Y entonces tú dices, sí, me atoro. No. Construye tu modelo. Ahora, una cuestión importante que hay que decir, esta construcción del modelo tiene que estar apegado a dos circunstancias importantes. Número uno, a la contextualidad en la que se encuentre este programa, y la otra, al marco normativo. Ojo aquí. Porque no puedes hacer nada que esté fuera de la norma. Ahora, lo importante y lo que a veces no nos dicen, que la norma, aunque es rígida, la realidad es que está muy abierta. Y dentro de ese marco, tú puedes generar acciones que te puedan permitir que nosotros, aunque aquí hicimos evaluación, no le digamos a nadie, pero se va a llamar el metricado de un programa en salud. Medir, evaluar y comparar. ¿Sí queda claro? Entonces, normalmente, ¿cómo se da la evaluación de un programa en materia de salud? Con una revisión técnico-administrativa y de aplicación de recursos. A ver, ¿cuántos recursos tuviste? ¿Cuántos te asignaron? ¿Cómo los aplicaste? A ver, ¿aplicaste el proceso? A ver, ¿cuántas personas utilizaste? ¿Cuál es su perfil? ¿Están cumpliendo? Se acabó.
Sin embargo, hay un segundo elemento de evaluación que tiene que ver con la cuestión de los alcances, ¿sí? Y el diseño de la operación y recursos asignados. Fíjate, hay una tendencia donde dice que es solamente la cuestión técnica, administrativa y de recursos. Hay otra tendencia donde dice, bueno, no solamente esto, los alcances, el impacto y el diseño de operación. Dime cómo lo hiciste. ¿Sí queda claro? Y también dime cómo utilizaste los recursos asignados. ¿Sí queda claro? Esta es una forma, esta es otra forma. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos de estos modelos ¿cómo se llama? Solamente se orientan a uno de ellos. Ahí está el problema. ¿Sí queda claro? El documento que ustedes tienen en el WhatsApp, que se desempeña en la madrugada, es uno, está. Y ustedes, pero para mí creo que es uno de los más significativos, por eso se los enviamos. Ahora lo que deben de hacer es checarlo. Por cierto, hasta la página 34 nada más. Ustedes pueden seguir, ¿no? Pero la 34, hasta la 34 es lo que vamos a ver. La siguiente semana vamos a ver más allá, que ya tiene que ver con una cuestión más determinística. Pero bueno, también hay un tercer momento de cómo se maneja la evaluación. Y es a través de qué? De una, vamos a decirlo así, una verificación y corrección del proceso de operación del programa. Y su asignación de recursos. Fíjate, si te das cuenta, aquí viene la parte administrativa. Aquí vas la parte de alcances y el diseño de la operación. Y aquí ves la verificación y corrección. Son elementos. Ahora, todo esto debe estar enmarcado, algo que le hemos dicho, lo voy a poner así más tarde. Debe haber un cumplimiento normativo, jurídico. Que en nuestro caso está generado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Los diferentes articulados, pero de manera específica, en nuestro caso, tiene que estar orientado a la Ley General de Salud y al reglamento de la Ley de Salud. Ojo ahí, hay una Ley General de Salud, que es la que basa el artículo 4 de la Constitución, donde dice que todos los mexicanos tenemos la salud, que es un paradigma y un mito eso, ¿no? Pero bueno, y su reglamento, ¿cuál es la diferencia entre la ley y el reglamento? La ley te marca las normas, la ley te dice de la operabilidad, exactamente. Pero de manera específica tenemos otra ley que nos enmarca, que es la Ley General de Planeación, o la Ley de Planeación. Hay una ley. Entre las que dice, el Estado determinará planes, programas que determinen las políticas públicas que conlleven al mejoramiento del país. Está el Plan Nacional de Desarrollo, está el proceso, el Programa Sectorial de Salud. Que por cierto, bueno, voy a decir algo que a lo mejor causa. No hay. ¿No hay? Lo están haciendo. Ahora, todo esto nos conlleva a que hay un marco regulatorio, pero también tenemos una cuestión específica. Ojo, las reglas de operación del programa en salud, sobre todo orientados a qué? Al financiamiento. Si este programa fue auspiciado por el Seguro Popular, ya extinto, casi, ahora con el Instituto de Bienestar, etcétera, de Salud y Bienestar, si este programa fue auspiciado por ellos tienen reglas de operación. Es un marco regulatorio. Es decir, todo esto que acabo de hablar deberá estar enmarcado por la Constitución, por la Ley General de Salud, por su reglamento, por la ley de planeación, por las características de operabilidad. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque lo que queremos, amigos, doctores, no es que solamente tú hagas una metodología y la apliques. Sería más fácil. Hubiéramos trabajado otras sesiones sobre ello y hablando, ¿no? Lo que vamos a hacer es que ustedes puedan ver diferentes formas
ver, identificar diferentes instrumentos y herramientas y que tú tengas la capacidad de crear, de diseñar un modelo de evaluación. Cuando hablamos de modelo es un constructo que no está acabado, es decir, que lo puedes modificar. ¿Qué pasa si te toca generar un modelo orientado a qué? A cuestiones de caravanas de la salud, o cuestiones de antirretrovirales, o cuestiones, por ejemplo, de geriatría? Van cambiando ciertos elementos, ¿sí queda claro? Ahora, ¿qué más? Hay una parte importante que se llaman dimensiones de evaluación de un programa en materia de salud. Por ahí les mandé una imagen, un modelo que viene dentro de esta guía metodológica de evaluación de Colima. Y que ahora que lo vean, porque les pongan la atención, se van a dar cuenta que está demasiado sencillo. Yo diría que está muy superficial, lo voy a hacer marcar. Y dice que estas dimensiones, ¿qué es una dimensión? Una dimensión es esos ámbitos que yo tengo que vigilar y donde puedo actuar. Dicen que un modelo de evaluación necesita ciertas dimensiones. ¿Cuáles serán esas dimensiones? Tenemos la primera dimensión, que es la pertinencia. ¿Qué significa? Mira, ¿te acuerdas que vimos en la justificación esta parte? ¿Te acuerdas que vimos ciertos elementos? Ahí está, ¿no? ¿Qué es pertinente? Que sea válido, que sea adecuado, que tenga impacto, que sea producto de qué? De un diagnóstico efectivo, que se requiera. Número 2, necesita una identificación del progreso de las acciones establecidas y programadas. ¿Se acuerdan que dijimos que normalmente un programa, si explicamos, tenemos un plan que es un conjunto de actividades, un programa es un conjunto de actividades con tiempo y un presupuesto es un conjunto de actividades con tiempo y la aplicación de recursos financieros, tecnológicos, humanos y materiales. Entonces, yo debo evaluar primero la pertinencia, ¿estamos de acuerdo? Después debo evaluar si ese programa en materia de salud tiene bien determinadas sus actividades, tiene bien establecido qué actividades, en qué tiempo y la aplicación de recursos, ¿de acuerdo? ¿Sí? 3. Efectividad. Por cierto, ¿qué es la efectividad? Es la suma de la eficacia y la eficiencia. Alcance de los objetivos y forma de llegar a los objetivos. ¿Sí queda claro? Eso lo hemos visto, ¿eh? Todo lo hemos visto. 4. Habla de la eficiencia. Fíjate cómo. Estoy hablando del modelo, ¿eh? Del modelo específico que les mandé. Eficiencia. Bueno, aquí ya lo tenemos. La forma en cómo llegas a los objetivos, al alcance de los objetivos del programa. ¿Sí? ¿Cómo utilizas tus recursos? ¿Maximizas los recursos, minimizas los costos? ¿Tus procesos son efectivos? 5. El impacto. Este programa, ¿a cuántas familias está beneficiando? Este programa, ¿cuánto porcentaje disminuyó la mortalidad y morbilidad en la región tal? Ahora, aquí, aunque no lo maneja la metodología específica, aquí debemos de ser totalmente ¿qué? Cuantitativos. Se disminuye de manera significativa. No me digas eso. Dime, ¿en qué porcentaje disminuyó? ¿En qué número disminuyó? ¿Aumentó? ¿Se determinó? Eso es muy importante, ¿eh? Si tú, cuando estés evaluando este programa, no viene esto, esa es una observación que tienes que poner, ¿no? Es importante que haya disminuido de manera sustancial. Determina la cantidad. ¿Sí queda claro? Hay muchos programas que lo hacen de manera, vamos a decirlo así, arbitraria y a veces con jiribilla. Este programa ha incrementado, no, ha disminuido de manera significante la pobreza extrema en la región oriente de la Ciudad de México. Bueno, ¿y sabes cuál es la argumentación? Que lo hicieron a través de elementos cualitativos y no cuantitativos. En este mismo documento se darán cuenta, amigos, que lo cualitativo y lo cuantitativo convergen. Y al final lo cualitativo se vuelve cuantitativo, ¿eh? ¿De acuerdo? Acuérdense, es muy importante siempre proporcionalidad y temporalidad.
Si no hay proporcionalidad y no hay temporalidad, ¿no te dice mucho? Claro. Y fíjate, y en México tenemos como una aculturización hacia lo cualitativo y no lo cuantitativo. Ejemplo de ello te voy a poner, lo que hemos visto aquí, el dichoso FODA. O sea, hemos vivido en un FODA cualitativo, yo diría superficial, que no te permite indagar de manera más amplia. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Claro, cuando tienes cuantificación, pues la verdad es que te pueden, vamos a decirlo así, te encueran totalmente, ¿no? Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, ahora, además de esto, nos dice que hay diferentes tipos de evaluación, ¿no? Por eso es importante que no nos casemos con eso. Por eso es importante que nosotros estudiamos. Hay tipos de evaluación. Primero, enfocado al estudio de la estructura y el proceso. Es decir, que yo voy a orientarme a evaluar estructura y proceso. A ver, ¿cuántas etapas tiene el proyecto o el programa, no? ¿Qué etapa es primero, qué segunda, qué tercera, qué cuarta? Los elementos que ayudan a que ese programa se ejecute, ¿cuáles son? Mira, son 22 personas, tenemos 3 áreas, 3 dependencias, 3 unidades hospitalarias, ok, muy bien. 27 camionetas, ¿no? Con 2 conductores, ok. Pero es un tipo de evaluación que se enfoca en la estructura y el proceso. Yo diría que una evaluación de este tipo, pues es poco significativa, pero es un tipo. Número 2. Hay otra que se le llama global. Global. Y esta es enfocada a evaluar el resultado final. Solamente a checar el resultado final. Ahora, ¿es buena o es mala? Yo diría que es buena, pero no alcanza, dependiendo del tipo de evaluación y cuál es el significado para esa evaluación. Si por ejemplo te dicen, oye, evalúa un programa que se llevó a cabo en el 2006 al 2012, pues ya pasó. Voy a evaluarlo globalmente, ¿estamos de acuerdo? Pero si me dicen, evaluar globalmente el programa de no sé, de disminución del síndrome metabólico en la región de la Sierra de Zongolica en Veracruz, ¿sí? De 2019 a 2022, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? Porque no me da para ello. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Número 3, este es importante, ¿eh? Hay una que es una evaluación analítica, también le llaman de mejora. Esta es una evaluación por etapas. Digo, ok, voy a evaluar este programa en materia de disminución del síndrome metabólico en la región de la Sierra de Zongolica, de 2019 a 2022. ¿Estamos de acuerdo? Y yo generaré una evaluación del primer semestre de 2019. Una segunda evaluación en el segundo semestre de 2019. Una tercera evaluación en el primer semestre de 2020. ¿Sí queda claro? Lo estoy haciendo en etapas, ¿para qué? Para generar un análisis parcial. Yo diría, por ejemplo, que puedo generar un tipo de evaluación global y analítica. ¿Y cumplo, no? Global al final, analítica en etapas. ¿Ya vieron? ¿Cómo tú puedes construir tu propio modelo? Tenemos también otro tipo de evaluación que le llamamos formativa. Y esta formativa, es una evaluación para poder analizar cómo va el proyecto y tratar de corregirlo. Evalúo, los resultados están dando. Ahora, aquí tengo problemas, ¿eh? Porque si no tengo determinado cuáles son los objetivos y resultados esperados por etapa, por ejemplo, digo, oye, el programa tiene como objetivo disminuir
En 3.5 la mortalidad, ok. De aquí a 2022. Pero en el primer semestre, ¿cuánto? Divídelo, no necesariamente. Porque puede ser que al principio tengas mayor amplitud de resultados o menor, dependerá de las características del programa. ¿Estás de acuerdo? Porque a lo fácil sería, pues vamos a disminuir el 3.5, dividido entre 6 periodos. No, porque eso no es del todo adecuado. ¿Sí queda claro? Habrá tipos de problemáticas que el primer y segundo semestre, aunque sean los que menos avances, ¿no? En la utilización del programa, en la implementación de los recursos, o al revés, podrá ser que por el tipo de problemática que resuelve, en los primeros 12 meses es un avance amplio, ¿sí? Y en los últimos es un avance un poco significativo. ¿Sí queda claro? Y tenemos también otro tipo de evaluación que le llamamos sumativa. ¿Qué es la sumativa? Esta es una evaluación que se basa en los resultados. Se obtuvo o no se obtuvo el resultado y el nivel de impacto. Yo diría, por ejemplo, que la analítica y la global se parecen a la formativa y a la sumativa. Analítica, formativa, global, sumativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los tipos de evaluación que se determinan de manera genérica dicen, mira, hay una evaluación que es hasta el final y otra evaluación que es parcial. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la mejor? Dependerá. Si por ejemplo tu programa tiene un tiempo, una temporada de 3 meses, y a lo mejor no tiene los recursos necesarios para establecer instrumentos de determinación de evaluación quincenalmente, y si el tipo de problemática que estás resolviendo te permite generar una evaluación global para disminuir costos, te vale. Pero si de pronto los cambios por semana son muy imprevistos y determinísticos, la global no te alcanza. ¿Sí queda claro? ¿Sí están cachando cómo necesitan ustedes tener esa construcción? Por eso es importante eso que estamos viendo. Ahora, pues no por el acordeón, pero ya para ir terminando esto, hay diferentes tipos de modelos. Hay uno, les voy a sacar una foto para que vean eso. Está el enfoque de Taylor. Taylor dice que compara objetivos del programa con los resultados. A ver, ¿cuáles son los objetivos? Disminuir la movilidad, ok. ¿Se disminuyó o no? No, ¿en cuánto? Tanto. Ahí está mi evaluación. Su resultado tiene solamente un 72.5% de alcance. ¿Y qué crees? Es válido, pero no te ayuda a determinar de manera amplia las causas del por qué. Está muy enfocado en qué? En medir solamente. ¿Sí queda claro? Un poquillo de comparabilidad. Escribe, dice que valora efectos. ¿Qué efectos se están generando con este programa? Y las necesidades. Fíjate, ¿qué efectos genera el programa? Y verifica las necesidades que le dieron origen. ¿Quedamos claros? Y vamos a ver el nivel de relación que existe. Eso es una forma y es un modelo. Tercero, Stufferman dice que yo tengo que orientarme a los insumos, a los procesos y a los productos que genera el programa. A ver, ¿cuál fue el proceso que utilizaste para caravanas de salud? ¿Cuánto recurso cayó? ¿Y qué obtuvimos? Pero aquí hay un problema. Si se dan cuenta, estos modelos solamente utilizan de manera parcial algunos de estos elementos. Y creo que quedan cortos. Sé que dicen que es como el más completo, dice que se basa en la obtención número 1, primero, de condiciones existentes antes del programa. A ver, antes de que generemos el programa, ¿cómo está la situación? Tenemos niveles de mortalidad, movilidad, tal, de esta forma. ¿Sí? Después, ¿qué actividades voy a realizar en el programa? ¿Sí? Obvio, estas actividades deben ser orientadas al diagnóstico. Número 3, ¿qué resultados hemos obtenido?
en un corto, mediano y largo plazo. Y 4, hago una correlación de estos elementos. Vuelvo a repetir. Primero, condiciones antes de. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a implementar, por ejemplo, la cuestión del nivel de efectividad del seguro popular como elemento de aseguramiento para personas que no tienen protección social, en salud, antes de que existiera el seguro popular, ¿qué pasaba? ¿Estamos de acuerdo? 2, dime las etapas de la implementación del seguro popular. ¿Sí queda claro? Y 3, dime cuáles son los efectos y resultados que se han obtenido a través del seguro popular, pensando desde el nivel de aseguramiento, la disminución de enfermedades, pero también, por ejemplo, el que haya un recorte en la lista de padecimientos que desde un principio hasta sus últimas fechas tenía el seguro popular, porque empezó con un gran listado y terminó con un listado pequeño. ¿Por qué? Porque sacaron enfermedades que tenían gran nivel de costo, ¿no? Y con esos elementos yo correlaciono y puedo generar una evaluación. ¿Sí queda claro? Y por último, en este modelo, necesitamos checar quiénes participan en todo este entramado de evaluación. Participan, sí, ya vi que eso está medio complejo, ¿no? Participan cuestiones externas y cuestiones internas. Si yo evalúo un programa, lo ideal debe de ser que debe haber una sinergia colaborativa entre lo externo y lo interno. ¿Qué significa esto? Un grave problema que se tiene en cuestiones de evaluación es que contratas a un organismo externo de mucha reputación para que te venga a evaluar tu programa. Gran error. Porque muchas veces ese ente externo no tiene el conocimiento amplio ni tiene la sensibilización del tipo de programa. Pero ¿cuál es otro tipo de error que se tiene? Que solamente evalúa desde el punto de vista interno. Y el punto de vista solamente interno corrompe la esencia de una evaluación objetiva. Es decir, yo soy juez y parte. ¿Sí queda claro? ¿Qué se recomienda? Una combinación interna y externa. ¿Pero quién debe evaluar? ¿Quién debe ayudarte a evaluar? Internamente personas que tengan el conocimiento, las competencias y la disponibilidad de hacer esa evaluación. ¿Y cómo se hace? Identificando competencias y niveles de competencia. A veces te toca o les toca evaluar un programa a personas internas que no tienen ni siquiera conocimiento ni intencionalidad para colaborar en la evaluación. Así sucede. O la otra, la cuestión externa. ¿Quién debe evaluar de manera externa? Bueno, debe de ser alguien externo que tenga experiencia en el método, en la instrumentación. Pero algo muy importante, hay un dicho que me parece que aquí cabe. Dicen que cuando tú buscas un consultor externo que venga a ayudarte, debes de buscar que ese consultor externo piense como colaborador. Y debes de pensar que los colaboradores internos piensen como consultores. A ver si que Sharon, el interno que piense como consultor para ser crítico, y el externo que piense como colaborador para poder mimetizarse y sensibilizarse a la realidad. ¿Sí queda claro? Pero pasa todo lo contrario. El externo se siente muy fregón sin conocer, y el interno piensa que todo está bien. ¿Sí queda claro? Y bueno, para terminar, hay un proceso de evaluación de un programa. Ya tenemos todos esos elementos. Ahora imagínense que tenemos tres grandes bloques. Bloque 1, bloque 2 y bloque 3. ¿Qué tengo que hacer? Número 1. Tengo que hacer un diagnóstico del entorno en donde se encuentre enclavado el programa. Y a partir de ello determinar propósitos, alcances y objetivos. ¿Sí recuerdan cómo vimos que se tenía que determinar un objetivo? Acuérdense la escalerita, ¿no? Identificar, analizar, evaluar, comparar, proponer, ¿no? Implementar. Vuelvo a repetir. Diagnosticar el entorno donde se encuentra enclavado determinado el programa para definir propósitos generales o objetivos generales específicos de la evaluación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué herramientas? Ustedes no me van a poder decir que no tienen herramientas. Hay un chorro de instrumentos.
Que por cierto, nos hace falta ver una matriz. Y yo les pido que en la semana vean un video que vamos a enviar de la matriz, de evaluación de la matriz MPCE, matriz del perfil competitivo estratégico, que permite generar priorización de estrategias o de programas o de acciones. Pero bueno, número 2, estamos viendo el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Primera etapa, diagnóstico y determinación de propósitos y alcances. Número 2, describir de manera amplia cuál es el programa a evaluar. Antecedentes, información cuantitativa, cualitativa, en qué tiempo se está realizando, en qué entorno demográfico, geográfico. ¿Sí queda claro? Antecedentes. Número 3, diseño metodológico y de trabajo de campo de la evaluación. Me vas a decir qué etapas, qué elementos vas a utilizar para poder evaluarlo. Pero además no olvidando que la evaluación también tiene que orientarse en un sentido de evaluación de campo. ¿Qué significa? Trabajo de campo. Que no solamente llegues y me digas, sí tiene objetivos, sí tiene matrices, sí, pero a ver, genera un instrumento que te permite evaluar el nivel de impacto, por ejemplo, con las personas que son beneficiadas. ¿Se me ocurre, no? O a lo mejor con los proveedores de los insumos del programa, ¿estamos de acuerdo? O con las autoridades que rigen ese programa, o observa los resultados que se determinan de esa parte. ¿Sí queda claro? Es muy importante que nosotros determinemos todo este cuestionamiento, porque nos permite determinar de manera amplia y sopesar si ese programa de manera adecuada está cumpliendo con estos, vamos a decir, resultados de alcances. Pero además, también en esta última etapa yo requiero ver qué tipo de informes y qué tipo de retroalimentación yo tengo. ¿Por qué? Por aquí entra algo muy importante. Ok, ya evalué el programa. Tiene un nivel de resultados alcanzados solamente del 80%, ¿no? Es decir, el programa evaluado tiene una calificación de 0 a 10 de 8. Ahora, ¿qué hago? Y es la parte importante, ¿eh? Tu modelo debe tener no solamente la forma en cómo lo vas a evaluar, sino los resultados obtenidos, cómo los vas a utilizar, la cuestión metodológica, de cómo vas a ayudar, coadyuvar o apoyar a que ese programa se reoriente y alcance los objetivos que se determinaban en el principio. ¿Sí queda claro? Vuelvo a repetir, ¿cuál es el proceso de evaluación de un programa? Diagnóstico, descripción y diseño metodológico. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Sí, interesante, ¿verdad? Sí, ahora no se preocupen, les voy a sacar foto a mis apuntes madrugadores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante que hagamos esto? Ya para terminar, para irnos a nuestra actividad. Fíjense muy bien. Vuelvo a repetir. Lo importante mío, esto es lo que interesa. Pero lo importante es que tú, fíjate muy bien, yo te pedí que en una hoja la dividieras, pusieras el programa que vas a evaluar en salud, ¿estamos de acuerdo? Y acá pusieras un listado de todos los instrumentos y herramientas que hemos visto, todo. ¿Sí queda claro? Ahora te voy a pedir que generes la lectura de la guía de evaluación de programas en salud de Colima, que fue la que te envié. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienes su modelo, que vamos a criticarlo. Que ese modelo que les acabo de platicar, bueno, pero que todo esto que acabamos de platicar está inserto en el modelo. ¿Sí queda claro? Para que de ahí determines qué otros elementos más le sumas al listado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Todo el mundo le cachó? Ahora, ¿qué es lo que quiero? Que vayas delineando qué? Tu modelo. ¿Qué es un modelo? Imagínate que es una diapositiva de PowerPoint, donde vas a poner con gráficos los elementos, los instrumentos, las herramientas que van a integrar. Checa lo que está en la plataforma, en lo que te mandé en el WhatsApp, el modelito este. Y tú lo vas a ver y vas a ver bien Ramón. Pero déjame decir, es el que irradia la guía de evaluación que se deriva de la ONU y que evalúa todos los programas en materia de salud de un estado de la República.
Que por cierto, Colima ha sido de los estados que ha salido con mayor nivel de efectividad en su modelo de evaluación de programas de salud. Cuando lo volteas a ver, dices, ah, caray. Ahora, no perdamos de vista. Solamente les voy a pedir que ustedes echen una revisada hasta la página 34 de este documento. Y no es para que lo lean, simplemente con lo que acabamos de platicar, le van a entender más. A partir de la página 34 tiene una cuestión más determinística, que la vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Habla más de cuestiones ya más específicas y puntuales, y habla sobre todo sobre las recomendaciones que te da. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Para terminar, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Sensibilizarte para que te des cuenta que lo importante no es que te cases con un modelo, sino que veas los diferentes modelos, los tipos de evaluación, los instrumentos que conlleva, pero que tú seas capaz de construir un modelo, porque a nivel doctoral no nos podemos quedar solamente con el conocimiento superficial o amplio de una metodología. Necesitamos observar qué elementos tienen esas diferentes metodologías para que tú puedas tener la factibilidad de construir tu propio modelo de acuerdo a las circunstancias contextuales, restrictivas y estratégicas en donde se encuentra inserto tu programa en materia de salud que vas a evaluar. Que por cierto, cuando hablamos de evaluar, tenemos que referirnos a 3 elementos: medir, evaluar y comparar. ¿Queda claro, amigos? ¿Sí?